¿Alguna vez te has sentido extremadamente agotado en un día, sin razón aparente? Todo estaba bien, y de repente se formó un vacío dentro de ti, como si estuvieras en modo de marcha lenta. Planeaste un paseo o viaje, pero días o horas antes, el neumático del coche se pincha o un electrodoméstico se rompe antes de su vida útil, y el dinero reservado para el viaje se va en mantenimiento. Comenzaste un proyecto y no pudiste terminarlo, y se unió a otros proyectos incompletos. Estos son algunos síntomas asociados con el tema del video de hoy, la envidia. Y es un tema más profundo de lo que parece. Vamos a meditar juntos. Suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y comparte. Vamos allá. Para explicar la envidia, primero debemos entender la diferencia entre sentimientos similares: envidia, codicia y ambición. Estos sentimientos son diferentes etapas, y si no se cuidan adecuadamente, uno puede evolucionar al otro. Envidia: el deseo de que los demás no tengan algo porque yo quiero tenerlo para mí y me considero mejor, o considero que la otra persona es incapaz de tener eso o alguien. Codicia: el deseo exagerado de tener siempre más que los demás. Puede o no estar relacionado con la envidia, pero también indica un desvío interno, trayendo problemas a la persona, pero desde otra perspectiva. Ambición: el deseo de conseguir algo para uno mismo, lo cual puede ser beneficioso si aporta enfoque, objetivos y planificación. Debe tratarse con serenidad, ya que fuera de control puede convertirse en codicia. Vamos a centrarnos en la envidia, ya que es el tema de hoy. Esta estrategia de las tinieblas fue denunciada en Santiago 3:16, porque donde hay envidia y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. La envidia libera seres de confusión en el ambiente, seres malignos que desestructuran la paz familiar, promoviendo desorden, peleas, contiendas, pérdidas y degradación de bienes materiales. Necesitan desorden para mantenerse, así como el pez necesita agua. ¿Y cómo identificar los males causados por la envidia en el ambiente? Analiza tu casa. ¿Hay mucho griterío? ¿Nada se queda en su lugar, incluso cuando estás limpiando la casa todo el tiempo? ¿Acabas de barrer y minutos después necesitas barrer nuevamente? Los electrodomésticos se queman y se rompen sin parar antes de que se agote su vida útil. ¿Tu relación con tu cónyuge o familiares siempre tiene altibajos? Estos son síntomas de envidia a tu alrededor. Y todo puede comenzar de una manera inofensiva, con una pequeña envidia, un sentimiento humano que todos tienen. Algunos lo sienten y lo controlan, usándolo como base para seguir adelante, viendo el éxito de los demás como referencia, como prueba de que algo se hizo y funcionó. Otros pierden el control y son influenciados por un espíritu que provoca confusión y desorden. La persona envidiosa tiene un sentimiento de competencia. Solo lo que hace es mejor, solo ella tiene la razón. Es difícil tratar con ella, pero en el fondo, nos damos cuenta de que es infeliz, atrapada en un mundo traicionero. No valora sus propios logros, porque rápidamente se deja seducir para obtener otras cosas. Como un radar conectado las 24 horas, detectando nuevas adquisiciones y victorias de otros. Santiago, bajo la revelación del Altísimo, construye este concepto. En Santiago 3:15 tenemos la razón. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y demoníaca. Y en Santiago 3:17 tenemos la revelación. Pero la sabiduría que es de lo alto es primero pura, luego pacífica, amable, accesible, llena de misericordia y de buenos frutos. En resumen, una forma equivocada de pensar produce una forma equivocada de vivir. Las personas vulnerables al espíritu de envidia están llenas de sabiduría terrenal, basadas en la razón. Sin embargo, aquellos que entienden el verdadero sentido de la vida se someten a la sabiduría de lo alto, de donde viene la revelación, donde lo verdaderamente importante no es tener, sino vivir. Como ejemplo rápido, David, en su confrontación contra Goliat, el rey Saúl le ofreció la armadura, porque según el entendimiento terrenal, él necesitaba defensa antes de una batalla. No hay nada de malo en eso, porque Saúl tenía la razón terrenal como base de su, pero David tenía sabiduría basada en lo alto, y creyó en la armadura espiritual, y tenía la revelación como base de su vida. Y ya conocemos el desenlace. La cadena de la envidia, esta casta tan mencionada, pero que se enseña poco cómo defenderse de ella, es sutil en el proceso de tentación, pero con resultados que pueden ser devastadores si no se tratan. Una semilla plantada en un lugar bien preparado se convierte en un arbusto, un bosque y hasta un gran bosque. Una persona envidiosa es alguien que dice muchas palabras contrarias provenientes del mundo terrenal, dando legalidad al mundo espiritual. ¿Has visto alguna vez a alguien elogiando una planta en una casa, y días después, esa planta se seca, incluso regándola todos los días como de costumbre? Una palabra buena, pero dicha con un corazón lleno de envidia, contra un hogar poco vigilante, y listo, tenemos otro objetivo localizado por esta casta. Y una mente tomada se vuelve enferma,
y puede ser fácilmente engañada y manipulada, sin que la persona que lleva esta casta consigo misma se dé cuenta. ¿Recuerdas la historia de Blancanieves, cuando la reina preguntaba al espejo varias veces si había alguien más bonita que ella? Y mientras la respuesta del espejo era no, todo estaba en paz, hasta que un día la respuesta del espejo fue sí, diciendo que Blancanieves era la más bonita. La envidia manipuladora entra en acción, porque hay que recordar que Blancanieves ya era una joven y no había nacido en ese momento, por lo que su belleza no surgió ese día. Entonces la reina se transforma, contrata a un asesino dentro de su ambición distorsionada de regresar a ser la líder de un ranking de belleza que permitió ser creado en su mente. ¿En qué te transformas cuando alguien dice lo que no quieres escuchar? ¿Cómo reaccionas a la victoria o logro de alguien más? ¿Te sientes feliz o infeliz? Independientemente de la respuesta, lo importante es el deseo de liberarse de este sentimiento. Jesús te ama, y Dios tiene cosas buenas para ti. Tal vez solo no pides de la manera correcta, porque no sabes el poder que tienes. Necesitamos orar por las personas y por nosotros mismos para liberar nuestros corazones duros. Que ninguna estrategia de las tinieblas nos toque y que podamos escuchar la voz de Dios, liberarnos de prisiones y fortalezas y seguir buscando sabiduría y discernimiento en Dios. Ora por los víveres que compraste. Ora por la comida que será servida en tu casa. Agradece por todo lo que el Señor te ha dado. Así, el decreto en el mundo espiritual se levantará, reconociendo la grandeza de Dios en tu vida. No ores contra nadie. Si percibes que alguien desea lo que es tuyo, ora por esa persona, para que el Señor reprenda toda voluntad y manipulación ilícita y demoníaca que pueda estar siendo generada a través de esa persona. Que las personas vean a Jesús en ti y no a ti. Ora para que toda palabra maldita lanzada por otros o por ti pierda la legalidad otorgada, y pide perdón si alguna de esas palabras viene a tu mente. Y si no sabes cómo tratar con esa persona, aléjate un poco. Y ora para que el Señor envíe personas que sepan cómo tratarla y ayudarla a salir de esa manipulación. Espero en Dios que haya sido claro y que Él ministre esta palabra en tu corazón de la manera en que tú lo entiendas. Hay una prosperidad de Dios en tu dirección. Pon tu posición y ven a meditar en las Escrituras. Aprendamos juntos. Suscríbete al canal, comparte, revisa la descripción para algunos enlaces que pueden ser interesantes. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.